Bueno, súper interesante la charla con... Hemos tenido que hacer de 30 minutos justo la charla con Matías sobre el vermú. Tuvimos la oportunidad de hablar sobre el vermú con Andrea Senna. Y guapa. Que vermú con Andrea Senna, luego hablamos de Víter y Amaro con Giuseppe Santamaría. Y bueno, ahora pues hemos tenido la oportunidad de hablar con Matías, también una persona bastante relevante en el sector. Esperamos ahí que se conecte Matías Martín. Vamos a esperar a que se conecte Martín. Voy a mandarle un mensajito. No sé cómo se... Vamos a ver, gracias por estos tremendos directos. Gracias a vosotros. Mira, aquí tenemos a Martín. Vamos a engancharlo. Problema más. Ya está bien por hoy. Eso. ¿Qué tal, ¿Cómo va? Martín? Nada, ¿Todo bien? un placer, crack. Sé que anda regular el tiempo, iba leyendo ahí lo que me iba escribiendo. Sí, bueno, Es hay que ir al bar. Los argentinos me tenéis hoy un día un poco dislocado, pero bueno, lo Sí. estamos sacando adelante. Bueno, bien ahí, bien ahí. Bien. Bueno, Martín, vamos un poquito al grano. Yo estuve ahí detrás tuya, yo la verdad que no tenía la oportunidad de conocerte y mi socio vio una charla tuya por internet del Swisel y era Bien. algo diferente. Al final el Swisel ya es una herramienta que todos conocemos, pero sin embargo no habíamos visto, yo en concreto no he visto a nadie que se centre a esa cocina tiki la utilidad del Swisel, ¿no? Así que, Muy bien. si te parece, vamos un poquito al grano. Yo te voy a proyectar algunas imágenes, con tu permiso, que yo creo que también, para la gente que no conoce la herramienta, sepa exactamente de lo que estamos hablando. Sí, eso es un poquito parte de mi colección, que igual yo acá la tengo como para que la puedan ver. No se asusten, voy a mover un poquito la cámara, pero acá pueden ver, a ver un poquito la cantidad de varillas que yo tengo. ¿Ven? Joder, ese es como el que lleva los palos de golf, pues tú llevas Exacto. tu Yo tengo, Swisel, ¿no? yo tengo Swissels. Qué bueno. Entonces, bueno, claro, yo hace algunos años que los que colecciono y esto, bueno, por supuesto me ayuda a seguir estudiándolos porque a pesar de que todas las varillas tienen una función, digamos, semejante, es decir, todos son un elemento, son un batidor básicamente, en realidad cada uno viene de diferentes países, se elabora con diferentes materias primas y en algunas ocasiones esa función igual varía, ¿no? Porque están relacionados con alguna preparación o alguna bebida en particular. Entonces, bueno, es bastante interesante. Uno podría creer que no había mucho más que decir del Swisel y la verdad es un mundo. Por ejemplo, el que más conocemos, ¿de qué árbol viene? Bueno, el más común es el Quararibea turbinata, ¿sí? O el Bois-Lelé, ¿bien? Que es el que se consigue en todos lados del mundo y es el que comercializa Cocktail Kingdom, ¿sí? Que es una de las compañías Sin embargo, de herramientas de bar. Tiene la que es más gruesecita y luego tiene otra que es demasiado fina. Incluso, mira, esa que es En realidad, esa la tengo buen yo, punto. pero luego hay otra que es demasiado fina, ¿no? En realidad no es que sea demasiado gruesa o demasiado fina y que ellos lo hagan adrede. El tema es que como la varilla proviene de un arbusto, es básicamente una rama de un árbol, hablando mal y pronto, las ramas a veces son más gruesas y otras veces son más finas. Entonces eso es lo que hace que varíe, es la naturaleza la que le da justamente el grosor. Usualmente cuando las varillas son más finas es porque son de árboles jóvenes. Cuando son de varillas más gruesas es porque provienen de un árbol o un arbusto un poquito más No pueden antiguo. esperar más, no pueden esperar más y tienen que vender y cortan, ¿no? Exacto, tienen que vender y cortan. Entonces ese es el tema. La cuestión es que, claro, el tema de Cocktail Kingdom, por ejemplo, o de otras tiendas que venden varillas de Quararibea turbinata originales o naturales, es de que siempre está como esa inconstancia de que no sabes qué varilla te va a tocar y que inclusive si la pedís desde España o desde Argentina puede hasta que llegue rota, ¿no? Porque volvemos, es bastante frágil.
Yo hace un tiempo, aquí en Argentina, me encontré justamente con el problema de que, bueno, de que era muy difícil conseguir un bois lelé. Primero porque pedirlo a los Estados Unidos y que te lo envíen elevaba mucho el precio, ¿no? Entonces estamos hablando de que por una varilla de madera que podía romperse y que podía ser fina o gruesa, o sea, lo que sucedía era que pagabas más de $50, más a veces. Entonces, nosotros acá lo que hicimos fue fabricar una varilla, ¿sí? Que es como le decimos faux lelé o digamos que faux en el creole o el criollo de las West Indies significa como falso. Entonces es como una varilla falsa hicimos. Entonces es de madera, pero la punta es de plástico y entonces emula la forma, ¿sí? Pero es Que te hace algo y parecido, ¿no? 10 veces más económico, 10 veces más económico y accesible como para que otros cantineros puedan empezar a tener la herramienta. Aromáticas que dicen que influye. ¿Realmente esto es así o no se llega a apreciar en un cóctel los aromas? Lo del sabor, bueno, claro, si vos obtenés una varilla de Quararibea turbinata o cualquier varilla que provenga de un árbol de la familia de las Quararibeas, dentro de la familia de las Quararibeas está el cacao, el algodón, el hibiscus, ¿sí? La flor de Jamaica, ¿bien? Esa madera, en reglas generales, es aromática. ¿Sí? Así que si vos te la acercas a la nariz, vas a sentir notas que recuerdan el curry, el maple, ¿sí? Algunas especias dulces. Ahora, por ejemplo, yo les voy a mostrar, esta varilla, por ejemplo, pueden ver que tiene como el color, está un poquito desgastada. Ok, yo esta varilla la pinté con angostura, ¿no? La pinté con bitter. Y después la usé mucho. La usé, la usé, la usé. Y fue tanto lo que la usé que ella empezó a perder el color, ¿sí? Incluso otras varillas, bueno, acá, a ver, un ejemplo puede ser, bueno, levemente esta. Bueno, van a ver, la parte virgen, ¿sí? Tiene un color claro, pero cuando llego a la punta van a ver que el color está un poquito más intenso, ¿bien? O sea, ¿qué significa? Que entre la madera y el líquido hay intercambio. Claramente hay intercambio, o sea, la madera absorbe parte del líquido y si el líquido tiñe, la madera se tiñe. Así que es imposible que la madera no aporte algo a la bebida, ¿bien? Ahora, sensorialmente, yo diría que es prácticamente imposible de reconocerlo. O inapreciable, vamos, claro. Inapreciable, sobre todo porque estás trabajando con una bebida que está fría, muy fría de hecho, porque usualmente se trabaja con pebble ice o con crushed ice, hielo con hielo roto, hielo picado, y después porque al fin y al cabo estamos haciendo bebidas que tienen una alta graduación alcohólica, así que en los sabores que realmente vamos a apreciar son los de la base alcohólica, los cítricos, los agentes endulzantes, las especias. Es un poco difícil. Aún así, nosotros estamos en un proceso de investigar, ¿sí? Y le hemos llevado estas herramientas a especialistas, a químicos, para que nos puedan decir y medir de una forma un poquito más concreta cuánta cesión real de sabor puede llegar a haber. Pero no es algo que podamos asegurar, es parte como de lo que se suele hablar, que le da sabor a la bebida. O del ritual también, ¿no? O sea, Claro, le da sabor porque al fin y al cabo tiene esta cosa romántica, ¿no? De que, bueno, del movimiento, de arriba y abajo, ¿no? Siempre uno dice que cuando hace un Switzer uno tiene que moverse, es una herramienta que proviene del Caribe, así que como viene del Caribe tiene sabor. tú das tus pasos de Juan Luis Guerra. Claro, exacto, entonces quizás un poquito por ahí. Vale, una cosita. ¿Tienes, no un estudio, pero sí un aproximado de cuál sería la diferencia entre hacer un cóctel con dilución a través de un bar spoon y de un Swizzle? Bueno, así, digamos, medida en términos técnicos de cantidad de dilución, no hay un estudio así. Lo que sí se puede asegurar es que, por ejemplo, un bar spoon, ¿sí? A diferencia de un Swizzle, como digamos, la cuchara es plana, ¿sí? Y no tiene justamente estas ranuras, ¿bien?
el hielo nunca va a generar la fricción que se genera, ¿sí?, con la estrella del Bois Lelê, ¿bien? Entonces, al no haber esa fricción, ¿sí?, deberías básicamente suizelear muchísimo tiempo más como para lograr lo que en 10 segundos o 15 segundos podés lograr con un swizzle stick, ¿sí? O sea, lo que sucede cuando vos haces la acción, ¿bien?, ¿no?, para adelante y hacia atrás con las palmas de las manos, ¿bien?, es que el hielo se mueve hacia un lado y hacia el otro, continuamente y muy rápido. Al ser tan chiquito el hielo y estar tan compacto, la temperatura baja rápido, ¿sí? Sobre todo si hay graduación alcohólica, sobre todo si hay bastante alcohol, porque si hay bastante ron o bastante gin en tu swizzle, el alcohol tiende a enfriarse mucho más rápido que otros ingredientes, que otros elementos. Entonces la temperatura baja. Al bajar la temperatura y el hielo estar tan compacto y yo estar moviéndolo de esta forma, ¿sí?, lo que se suele, obviamente se genera dilución, ¿sí?, por supuesto, pero el mismo frío hace que la dilución no sea exacerbada, ¿se entiende? Llega un punto donde la dilución al principio es más alta la dilución, después al final empieza como a compactarse. Y cuando un swizzle está bien hecho y con el hielo correcto, vos te vas a dar cuenta que en la superficie externa del vaso tiende como a hacerse una fina capita de hielo, ¿sí? No sé si alguna vez han visto o han tomado un buen swizzle, ¿bien? Pero esa capita de hielo justamente demuestra que la temperatura que hay en el vaso es muy baja, ¿bien? Entonces es interesante porque históricamente la gente siempre dice, no, que no me hagas el trago con tanto hielo, ¿no? O que no le pongas hielo tan chiquito porque... Bueno, esa es la realidad. O sea, la gente tiene el mito de que cuanto más hielo, más agua. Y es el contrario, cuanto más más agua. hielo, va a bajar la temperatura del trago y menos se va a aguar, ¿no? Claro, pero por supuesto estamos hablando de una situación ideal donde tenés un buen hielo, ¿sí?, y donde además tenés una linda cristalería y un buen swizzle. Ahora, cuando nació el swizzle o cuando dio sus primeros pasos en el mundo de la coctelería, el hielo no estaba disponible, así que el swizzle también tuvo una relación con el mundo de las bebidas en las que no había hielo originalmente, ¿no? Esto fue pasando con los años, que el hielo le dio como la oportunidad al punch de evolucionar, y el punch dio un hijo más, que es el swizzle, porque el swizzle es de alguna forma un pariente cercano de los punch, ¿no? Pero Aquí tenemos es importante eso. Ajá. Aquí tenemos una foto de un cóctel con un swizzle. ¿Eres partidario de dejar el swizzle dentro? Ah, bueno, esto en realidad es un para poquito... una foto. Sí, es un poquito para la foto. Pero bueno, ¿eres partidario en el caso de que, vamos a suponer que se reuniera las condiciones de seguridad de que ese swizzle no se lo apropie otro? ¿Eres partidario de dejarlo dentro? Sí, obvio, sería muy lindo. Probablemente, yo creo que no es imposible. Uno podría llegar en algún momento a tener alguna especie de swizzle que pudiese dejar en el vaso. Lo más probable es que fuese de algún otro material o alguna otra madera, porque básicamente la Aquararibea turbinata no está tan disponible por todos lados del mundo. O sea, esto es una herramienta que sigue teniendo una relación muy cercana con la naturaleza. Entonces, y bueno, volvemos. Hoy vivimos una era en la coctelería donde tratamos de cuidar ciertos aspectos, ¿no?, de la tierra. Bueno, quizás, no sé si dejaría un swizzle más que nada por ese aspecto. No porque se lo roben, sino por el hecho de que, bueno, es madera y es reutilizable. Entonces, preferiría que otro pudiese darle algún uso. ¿Nos recomiendas aquí nos hablan del Negroni con swizzle, pero qué cosas Sí. nos recomiendas? Bueno, hay dos cócteles por excelencia que son swizzle, ¿sí?, y son el Green Swizzle y el Queen's Park Swizzle, ¿bien? Que son los dos cócteles que, si les interesa entender un poquito la historia de esta herramienta, es el lugar por donde hay que empezar a investigar, ¿bien? Pero en reglas generales, el swizzle es una herramienta que funciona muy bien para cualquier cóctel donde haya alcohol, cítricos, especias, ¿bien? Y algún tipo de endulzante. Volvemos. Todos los ponches tropicales en general funcionan bien con el swizzle, ¿ok? Pero particularmente, porque me imagino a dónde viene la pregunta, a mí me gusta hacer swizzle todo. Yo a todo lo llevo a
al patrón del Swizzle. ¿No? O sea, Pero te pide un Dry Martini y lo hace con Swizzle. no, bueno, no necesariamente en el caso del Dry Martini, Pero y menos que sí, ¿no? recién estabas hablando con Matías y estabas hablando sobre el vermú. El vermú no es muy amigo de la oxigenación exacerbada y el Swizzle tiende a oxigenar mucho las bebidas, ¿bien? Así que quizás no sería lo más adecuado. Pero, por ejemplo, animarse a hacer una margarita, ¿sí? Y entonces bueno, la margarita tuvo su época en la que se hacía en licuadora, ¿no? Y después se hizo un mal uso de la licuadora al punto de que convirtieron en la margarita casi que en un helado de agua. Y hoy por hoy otra vez la hacemos batida. Quizás podríamos encontrar un punto intermedio donde podamos hacer una margarita, ¿sí? Con mucho hielo picado, mucho hielo fino, que esté bien helada, ¿sí? Y servida, por ejemplo, en un vaso con hielo Pebble y hecha Swizzle. Puede funcionar muy bien. En ese caso, porque es interesante, si nos vamos a México, probablemente les recomiende que busquen un Swizzle. Este es un poco grande, pero un Swizzle mexicano como este. Chocolate, Los, ¿no? los mexicanos tienen el famoso molinillo chocolatero. En el caso de una margarita necesitarías uno de estos, que son los que tienen ranuras, ¿bien? Pero podrías hacer una Swizzle margarita usando un Swizzle de México. Tendría mucho sentido. La versión del Negroni de Swizzle, a nivel de ingredientes, ¿cuáles son? Bueno, a ver, porque acá lo único que hay que entender es que la estructura del Swizzle es semejante a la del punch. Entonces, siempre hay base alcohólica, siempre hay un agente endulzante, siempre hay un cítrico, siempre hay, opcionalmente, en realidad, menta o no, puede haberlo, o sea, puede haber una hierba, en realidad se puede obviar, y siempre tiene que haber bitters, siempre tiene que tener bitters, ¿ok? Entonces, si vos cumplís con esos elementos, ya estás dentro de la categoría de Swizzle. Y por supuesto el hielo y la técnica. Entonces, el Negroni Swizzle que yo hago, básicamente es la estructura del Negroni, pero tiene un agregado de cítrico, tiene un poquito de jugo de lima y tiene un poquito de un almíbar de cereza negra, un almíbar de amarena. Entonces, es el sabor del Negroni, pero está hecho Swizzle. Pues yo siempre le digo a la gente, bueno, el Swizzle Negroni o el Negroni Swizzle, bueno, momento, no, ya no es un Negroni, ¿eh? Ya dejó de ser un Negroni. Al final le ponen Negroni para que la gente pues tome una referencia, claro, para que no, por no pero esto tiene pero el sabor es el del Negroni porque tiene gin, Campari y vermú rosso. ¿Qué pasa? Nosotros en Argentina y en el sur de Latinoamérica no somos grandes consumidores de cócteles tropicales, ¿sí? Bueno, volvemos, recién hablabas con Matías, nosotros venimos de los españoles, los italianos, nosotros somos de tomar aperitivos, bitter, vermú, amaros, ¿bien? Entonces, una forma, cuando yo empecé con toda esta movida del Swizzle en Argentina, de atraer al público hacia la herramienta, hacia la técnica, era ofrecerle cócteles tropicales aperitivizados. Entonces, así nació el Swizzle Negroni y un cóctel clásico mío que a la gente le gusta mucho, que se llama Aperol Spritzel. ¿Sí? Que básicamente es un Aperol Spritz hecho Swizzle. Entonces, la soda se mantiene, pero el espumante se hace una reducción, entonces se usa como agente endulzante. Sí, básicamente entiendo que el Swizzle y la bebida carbónica no se lleva demasiado bien, ¿no? No en el momento de ejecutar, pero después al final podés agregar un poquito. Si querés dar un poquito de burbuja, sí se usa. Ahí de que no sé si tiene un poquito de hielo o por lo menos que ponga un vaso y me enseñe para los que... No tengo nada de hielo Pebble ahora, la verdad. Me agarraron medio desprevenido. O poner la base del vaso para que vean exactamente... Sí, más o menos para que vean un poquito la técnica. Sí. Estar con Martín. Aquí, bueno, yo siempre intento buscar ese punto más y aquí va el amigo buscando ese vasito, ¿no? Pueden pasar por el panel para hacérsela a Matías, a Martín. Sabemos que igual hay muy poco conocimiento de esta herramienta y todo esto pues básicamente nos viene nuevo. En algún momento hemos tenido un Swizzle dentro de nuestra barra porque era una herramienta que nos gustaba, pero también buscar esa utilidad
Bueno, lo que tenía era muy poquito, como les decía. Tenía un poquitito, nomás le puse un poquito de líquido. Pero ven el hielo, o sea, estamos hablando de piecitas de hielo de este tamaño. Son ¿Bien? como la minita o hielo americano, ¿no? Pequeños diamantes son. Tienen estructura, tienen su estructura. Tienen su forma, o sea, no es... Y muchos de estos, todos juntos, ¿sí? Pueden funcionar, pueden aplicarse a la técnica. Entonces, más o menos ahí ven el vaso. Esto debería estar lleno y debería tener líquido, obviamente, pero entonces uno agarra, inserta el swizzle, ¿sí? Se va hasta la base, y después lo que se hace es siempre hacia arriba y hacia abajo, ¿entendés? La idea sería hacer esto. ¿El todo? ¿Sí? En todo el vaso. Y, por ejemplo, si hay menta, lo importante es nunca ir hasta la superficie, hasta la base del vaso. Que suelte demasiado aroma, ¿no? Exacto, para no romperla mucho. Siempre hay que mantenerse como en esa línea, ¿bien? Entonces, claro, esto ahora lo que hay acá es gin. Entonces, lo del sonido es esto de que... Que cuando me cepillo los dientes, ¿eh? Exacto, bueno, y porque los barman le tenemos que poner ritmo a la vida, ¿qué vamos a hacer? No nos queda otra. Pero bueno, nada, igual respecto un poquito más, para cerrar un poco, yo tengo una página que es www.swissology.com, ustedes se pueden meter en esa página y hay información en castellano, básica, ¿no? Como para arrancar a investigar, ¿sí? Como para interesarse un poquito más en el tema. Yo continuamente doy clases sobre el tema del swizzle, ¿sí? Así que se pueden enganchar en algunas de esas. Y bueno, nada, también contarles que espero a fin de este año esté disponible en España. Yo acabo de terminar de escribir mi primer libro, donde hablo un poquito del swizzle, porque el swizzle es un tema que todavía continúo investigando y hay mucha más información por compartir, pero yo acabo de terminar mi primer libro, se llama Tiki en Español, que es el primer libro de coctelería tiki escrito en castellano en el mundo. Nadie escribió un libro en castellano sobre el tema. Tiene 400 páginas, muchos cócteles, muchas recetas, muchas cosas de la historia de la coctelería tropical exótica, así que ojalá esté en España el año que viene. Bueno, este año, antes de que suceda todo esto, yo estaba yendo para allá, íbamos a ir a Lisbon, Bar Show, a Portugal, y después íbamos a estar por España. Pero bueno, nada, todo se suspendió. Ya. Bueno, un par de cositas antes de que te vayas, que sé que tienes prisa. En el momento ya que tengas que volar, pues me lo dices y cortamos. A nivel de herramientas, ¿realmente la coctelería tiki clásica se utilizaba esta herramienta o vino algo después? Esta herramienta es tropical. Viene exactamente como todo lo que existe en el mundo de la coctelería tiki fue absorbido de algún otro lado. Así que los bartenders y el movimiento lo que hicieron fue absorber esto del Caribe. ¿Bien? O sea, la historia es previa. Lo que pasa es que cuando se introdujo en el mundo de la coctelería tiki fue que adquirió cierto reconocimiento o exposición más internacional. Antes no era tan conocido, pero lo era. Es parecido yo siempre lo comparo con el escanciado, ¿no? El escanciado, bien, es una técnica aborigen, nativa. O sea, los españoles vieron el escanciado en los mexicanos haciendo chocolate, ¿ok? El swizzle también, lo vieron en Latinoamérica, se vio en Latinoamérica. Pero ¿qué pasa? Cuando después los cantineros catalanes estaban en Cuba, aprendieron en Cuba el escanciado, lo llevaron a España, y en España Boadas fue el que se encargó de hacerlo famoso para el mundo, ¿no? Y que hoy esté resurgiendo esa técnica tiene mucho que ver con el trabajo que ha hecho, bueno, Boadas y algunos cantineros que le volvieron a prestar atención a la técnica. El swizzle es lo mismo. Esto era algo que era de los nativos, solamente se veía en las colonias británicas de las West Indies, Barbados, Trinidad, Guadalupe, bueno, Martinica, por supuesto, que en realidad era una colonia francesa, pero se veía, y eso en algún momento alguien lo agarró, lo absorbió. ¿Quién lo absorbió? Trader Vic's. Trader Vic's fue el que lo agarró y dijo, esto lo voy a poner en mi bar, y lo incluyó, el Queen's Park Swizzle fue el primer cóctel que él incluyó en su menú, y de ahí en adelante la herramienta agarró vuelo. Agarró vuelo y fue famosa hasta que el tiki también decayó. Cuando el tiki también decayó, la herramienta también cayó en el olvido. Ahora que la coctelería tiki resurgió, la herramienta también salió a flote. Pero sin embargo, como bien dice, solo hay un par de recetas como tal que se reflejan en el tiki clásico que incluyan el swizzle, ¿no?
Sí, pero aún así la técnica va mucho más allá, porque la técnica es tan grande o casi más grande que el movimiento, que el tiki. O sea, esto está relacionado con la coctelería tropical, entonces no podemos solamente enmarcarlo en la coctelería tiki. O sea, yo para cerrar, y digo, de acá a algunos años, el kit de herramientas de un bartender, ¿sí? Si no tiene un swizzle, va a estar incompleto. ¿Se entiende? ¡Pum! Está O un incompleto. jigger. Exacto, es con una herramienta más, porque es una técnica particular que es la técnica del swizzle. Entonces, así como ahora todos los cantineros hacen escanciado, y así como hace 20 o 30 años los cantineros volvieron a agarrar el pisón de mortero para machacar fruta, ok, este es el momento de que vuelvan a agarrar esta varilla y la incorporen dentro del repertorio. Es un trabajo que va a llevar un tiempo, pero vamos encaminados. Martín, te voy a dejar, te exprimiría un rato más, pero sé que tienes No, me que... quedaría también. Lo que pasa que, bueno, nosotros, a pesar de que estamos en cuarentena, en el bar donde yo trabajo, hacemos cocktails to go, hacemos delivery. Entonces hoy justamente estamos con un poquito de producción. Pero, por favor, Hugo, me avisas otro día y coordinamos para volver a hacer alguna llamada, para explayarnos un poco más en el tema, o ver algún cóctel, lo que quieran, ¿eh? Muchas gracias, te mando un abrazo y nos vemos pronto, amigo. Igual, Hugo, gracias a todos. Un saludo. Gracias, chicos. Nos vemos en 2 días. Gracias.